Bienvenidos a un espacio donde la farándula, el amor y las emociones se entrelazan como las hebras de un buen telar. Hoy prepárense para un viaje fascinante porque vamos a desentrañar una historia que ha capturado corazones en todo el mundo. Sí, así es, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a especular con rumores sin fundamento, sino que nos adentraremos en las profundidades de sus sentimientos, las pistas que han dejado y ese eco de un amor que, al parecer, sigue resonando con fuerza, al menos en el corazón de una de estas estrellas turcas. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de emociones? Si es así, les invito a tomar asiento, relajarse y prepararse para escuchar una narrativa que va más allá de los focos y las alfombras rojas. No olviden que su apoyo es vital para nosotros. Así que si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que están a punto de escuchar. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a la chicha, al meollo del asunto. Bueno, amigos, todos sabemos que la historia de Hande y Kerem es un verdadero cuento de hadas que nació en el set de Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en algunos lugares de Latinoamérica. La química que destilaban en pantalla era tan potente, tan real, que era imposible no preguntarse si ese fuego también ardía fuera de las cámaras. Y efectivamente, como si se tratara de una confirmación de los deseos de millones de fans, el romance saltó del guión a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos de complicidad y ternura que nos hacían suspirar a todos. Pero como en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final de felices para siempre. El romance de Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque aunque la relación terminó, parece que el capítulo del amor, al menos en el corazón de Hande, no está del todo cerrado. En el mundo del espectáculo, las separaciones suelen ser definitivas, sin miramientos, pero en el caso de Hande pareciera que la historia no terminó de esa manera. Y aquí es donde entra en juego la noticia que nos ha traído hasta aquí, ese susurro, esa insinuación de un amor que persiste, una declaración implícita, pero que resuena con la fuerza de un trueno en la quietud de la noche. Se dice, se rumorea, pero sobre todo, se percibe que Hande Erçel guarda en su corazón un amor para siempre por Kerem Bürsin. No hablamos de una declaración formal, por supuesto, ni de un anuncio espectacular en televisión. La confirmación viene en los pequeños detalles, en las miradas, en los comentarios sutiles, en las acciones que como un puzzle van armando un cuadro que nos muestra que a pesar del tiempo y la distancia, el sentimiento sigue ahí, latente. Es como si las brasas de ese amor siguieran ardiendo, esperando, quizás, la oportunidad de convertirse nuevamente en una llama. Y vamos a analizar todo esto juntos, paso a paso, sin dejar escapar ningún detalle. Primero, veamos la forma en que Hande habla de Kerem. En las entrevistas, cuando le preguntan sobre el tema, evita caer en la trampa de la negatividad, de los malos recuerdos, no habla con rencor, ni con resentimiento. Al contrario, su tono es amable, respetuoso, casi nostálgico, como si se tratara de un capítulo hermoso, aunque ya cerrado, de su vida. No niega la importancia que tuvo Kerem en su camino, no le quita valor a lo que vivieron juntos. Y en el mundo de los famosos, donde muchas veces la separación se convierte en un campo de batalla, esta actitud de Hande es un verdadero oasis de madurez y elegancia. Además, si seguimos las redes sociales de Hande, notamos que no ha borrado todas las fotos con Kerem, lo cual es un gesto bastante significativo en la era digital donde la regla general parece ser eliminar cualquier rastro de una relación pasada. Que Hande mantenga esas fotos ahí, compartiendo espacio en su perfil con otras imágenes, sugiere que no busca borrar ese capítulo de su historia, que no siente vergüenza o incomodidad por lo vivido. Es como si guardara un álbum de recuerdos que atesora con cariño y respeto. Algunos dirán que simplemente no le da importancia, otros lo interpretaremos como una señal más de que el cariño aún existe. Pero hay más, amigos. Los expertos en lenguaje corporal, esos detectives de las emociones, han analizado también las entrevistas y apariciones públicas de Hande, y lo que han encontrado es revelador. Se ha hablado de la mirada de Hande cuando menciona a Kerem. No es una mirada vacía, ni indiferente. Es una mirada cargada de emoción, de afecto, que a veces se humedece ligeramente. Como si el recuerdo le tocara una fibra sensible del corazón. Es como si, a pesar de todo, una parte de ella siguiera conectada a él, a lo que vivieron,
a lo que significaron el uno para el otro. Esos pequeños gestos son los que a veces revelan más que 1000 palabras. Es como una confesión silenciosa que solo los observadores más atentos pueden percibir. También es interesante ver cómo Ande se relaciona con los amigos en común que compartían con Kerem. Si bien algunos famosos cortan lazos con todo el círculo social de sus exparejas, Ande ha mantenido un vínculo cordial, lo cual, desde mi punto de vista, también habla de una ausencia de rencor y de una visión madura de la situación. Es como si no quisiera que su separación afectara a sus relaciones con personas que son importantes para ella, y por ende no siente que deba castigar a nadie por seguir en contacto con Kerem. Y luego tenemos el factor de la prensa, siempre tan atenta a cada movimiento de las celebridades. Los periodistas que siempre buscan la noticia explosiva han intentado, una y otra vez, indagar sobre la relación de Ande y Kerem, tratando de obtener alguna declaración que confirme o desmienta los rumores. Y aunque Ande siempre ha mantenido la compostura y ha evitado caer en la polémica, en sus respuestas se percibe un dejo de nostalgia, un cariño que no se extingue. Su lenguaje corporal la delata, no puede ocultar que Kerem sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Ahora, por supuesto, es importante aclarar que todo esto son interpretaciones, análisis basados en la observación y en las pistas que Ande ha dejado a lo largo del tiempo. No tenemos acceso a sus pensamientos, ni a sus sentimientos más profundos. Pero como decía, la suma de todos estos elementos nos lleva a una conclusión que resuena con la fuerza de un eco. Hande Erçel guarda un amor para siempre por Kerem Bürsin. Un amor que no tiene que ser necesariamente romántico, pero sí un cariño profundo, un aprecio por la historia que compartieron, un reconocimiento de lo que significaron el uno para el otro. Un amor que en esencia es inmortal. Claro está que la vida sigue su curso. Hande ha continuado con su carrera, trabajando en nuevos proyectos, conociendo a otras personas. Y no estamos diciendo que viva en el pasado, aferrada a un amor que ya no existe. Al contrario, la vemos como una mujer fuerte e independiente, enfocada en sus metas. Pero también la vemos como una persona que no reniega de su historia, que no intenta borrar las páginas de su pasado. Y este es, quizás, el mensaje más valioso de todo esto, que el amor, en todas sus formas, es parte de la vida, que no tiene por qué ser un motivo de rencor o de dolor, que puede transformarse en un bello recuerdo que nos acompañe siempre. Y parece que Hande es una gran maestra en este sentido. Nos da una lección de madurez y de elegancia. Además, consideremos la posibilidad de que a veces el amor cambia de forma. Quizás lo que Hande siente por Kerem ahora no es la misma pasión que vivieron durante el rodaje de Senkalkam. Quizás es un amor más sereno, más tranquilo, un aprecio por los buenos momentos vividos, por las risas, por las complicidades. A veces el amor se transforma en amistad, en un cariño sincero que trasciende la barrera de la pareja. Y esto también sería una forma hermosa de amor, ¿no creen? Una prueba de que la conexión que tuvieron fue real y que no se diluyó por completo con la separación. Es un amor que se convierte en un lazo, un recuerdo imborrable. Por otro lado, debemos tener en cuenta que Hande es una persona pública, pero también es un ser humano con sentimientos y emociones. Es natural que haya una parte de su vida que quiera mantener en privado, que no quiera exponer al escrutinio público. Por eso es importante ser respetuosos con su privacidad, no presionar para que revele más de lo que quiere compartir. Nuestra función como espectadores es admirar su trabajo, apreciar su talento y respetar sus decisiones. Pero también es inevitable no sentirnos involucrados y generar ciertas conjeturas como la que les planteamos hoy, ya que el amor, en cualquiera de sus formas, es un tema que nos toca a todos. Y en ese sentido creo que lo que vemos en Hande es una forma hermosa de gestionar una separación, de convertir un capítulo cerrado en un recuerdo valioso. Nos enseña que no es necesario borrar el pasado para poder avanzar, que podemos guardar en nuestro corazón a las personas que han sido importantes en nuestra vida, sin que esto signifique que no estamos abiertos a nuevas experiencias. Y es precisamente esa madurez, esa elegancia, esa autenticidad, lo que hace de Hande Erçel una mujer tan admirable. Ahora hay que ser justos también y mencionar que por el lado de Kerem, no se ha visto esta misma apertura hacia la continuidad de un cariño especial, al menos en público, hacia Hande. Kerem ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida amorosa, y no ha dado declaraciones. Ese que puedan interpretarse como una señal de que aún tenga sentimientos románticos por su expareja. Sin embargo, eso no invalida lo que observamos en Hande. Cada persona gestiona sus emociones de una forma diferente y eso también debemos respetarlo.
Puede que Kerem tenga sus propios motivos para actuar así y no está obligado a expresarlos. Pero aquí hoy nos toca analizar la perspectiva de Ande y la suya, como vemos, es muy reveladora. Para ser completamente sinceros, este tipo de noticias son las que nos hacen volver a creer en el amor en el mundo del espectáculo, donde a veces la imagen, las estrategias y las relaciones públicas lo ensucian todo. El que una persona como Ande transmita este amor que parece perdurar, aunque de forma diferente, es un respiro en medio de tanta controversia. Y en últimas, esto se trata de emociones, de sentimientos humanos que trascienden la fama y los focos. La historia de Ande y Kerem es una prueba de que a veces, el amor es una fuerza imparable que deja huellas profundas en el corazón. Bueno amigos, hemos llegado al final de este recorrido fascinante por el corazón de Ande Erçel. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra, y hemos llegado a la conclusión, o al menos a la fuerte sospecha, de que Ande guarda un amor para siempre por Kerem Bürsin. No es una declaración oficial, lo sabemos, pero es un sentimiento que se percibe, que se siente, que resuena con la fuerza de una verdad que no necesita ser proclamada a los cuatro vientos. Hemos visto cómo Ande habla de Kerem con cariño y respeto, cómo mantiene sus recuerdos en las redes sociales, cómo sus miradas y sus gestos la delatan, cómo ha mantenido vínculos con los amigos en común, cómo su actitud es un ejemplo de madurez y elegancia. Todo esto nos lleva a creer que a pesar de la separación, el amor sigue ahí, latente, transformado, pero presente. Y esto, en esencia, es lo más importante. Así que amigos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por sumergirse junto a mí en esta historia de amor y emociones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje fascinante. Ahora los invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Creen que Ande guarda un amor para siempre por Kerem? ¿Han notado ustedes también esos detalles que hemos analizado juntos? Quiero leer todas sus opiniones, así que no duden en compartir sus pensamientos con nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y trayéndoles las mejores historias y análisis del mundo del espectáculo. Y ya saben, aquí siempre estaremos para ustedes, trayéndoles temas que les interesen, con mucho cariño y respeto. Así que hasta la próxima, mi gente hermosa, y que el amor, en todas sus formas, los acompañe siempre.